Hola, soy Rafael Salguero, soy cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y vamos a hacer unas cuantas de preguntas de repaso de la asignatura de cardiología. La primera pregunta, como veis, hace referencia a datos en la exploración física de los pacientes con enfermedades del corazón, que es un tema recurrentemente preguntado en el MIR y que además os puede ayudar a sacar información para contestar casos clínicos largos. Entonces merece la pena que nos paremos un poco a explicar las distintas opciones que se nos ofrecen. Se trata de un paciente con fibrilación auricular. Como sabéis, en la fibrilación auricular, como podéis ver en el esquema, hay múltiples frentes de onda despolarizando las aurículas a gran velocidad, como a 300, 400 o 500 latidos por minuto, y estamos protegidos de que esa rápida frecuencia cardíaca pasa a los ventrículos por el efecto de freno que produce el nodo auriculoventricular, que solo permite pasar a algunos de ellos de forma más o menos irregular, como también veis en el registro electrocardiográfico de la parte inferior. En el electrocardiograma lo que se presenta es una actividad irregular de pequeña amplitud, que son las ondas F minúsculas propias de la fibrilación auricular, es decir, de la verdadera arritmia en las aurículas, y los complejos QRS que responden a los distintos latidos que consiguen atravesar el nodo AV para pasar a los ventrículos. Como veis, como las aurículas tienen un ritmo que es irregular, la respuesta a los ventrículos también va a ser irregular, y eso produce una variación entre la distancia que hay de un latido a otro, o intervalo RR, que es como se llama eso desde el punto de vista electrocardiográfico, que va a dar lugar, si os fijáis en el primer latido, a latidos en los que el espacio entre un latido y el siguiente es relativamente prolongado, por lo cual tenemos un tiempo de diástole, de llenado ventricular largo. Eso, por la ley de Frank-Starling, como recordaréis, produce un aumento en la fuerza de contracción, y esos latidos van a ser capaces de producir un pulso arterial bastante vigoroso. Sin embargo, por ejemplo, en el tercer latido y entre el tercero y el cuarto, el intervalo que tenemos es muy corto, el tiempo de diástole también lo es decir, se llenan poco los ventrículos, y es de esperar que sea un latido menos potente, y por tanto el pulso arterial tiene variabilidad en la amplitud, como describe la opción 1 de la pregunta. Ese mismo fenómeno explica variación en la intensidad del primer ruido, que se nos presenta en la opción 3, y en cuanto al pulso venoso yugular, en fibrilación auricular, si veis en el esquema de repaso del pulso venoso yugular, las ondas que lo conforman, recordad que la onda A se produce por la contracción de las aurículas, que supone un aumento de la presión en su interior, y el seno X, un descenso en la presión auricular producido por la relajación de las aurículas. Entonces, en ausencia de contracción y de relajación eficaz, porque el paciente, al estar en fibrilación auricular, en lugar de contracción y relajación, no podemos tener ni la onda A ni la onda X, que serían propias de un ritmo sinusal normal. Por lo tanto, la opción 2 también sería correcta. Y por último, respecto al chasquido de apertura y al soplo de la estenosis mitral, si os fijáis en el siguiente esquema, en los pacientes que tienen fibrilación auricular permanente y que tienen estenosis mitral, habitualmente hay un fenómeno que es la desaparición del refuerzo presistólico en el soplo. Lo vemos en el esquema. En la parte de arriba tenéis un ejemplo de cómo sería la auscultación de un paciente con una estenosis mitral en fases iniciales de la enfermedad, con ritmo sinusal mantenido, en el cual se puede oír un soplo diastólico en foco mitral que, en la porción final del mismo, inmediatamente antes de la siguiente sístole, tiene un refuerzo en su intensidad. Ese refuerzo es expresión de que al final de la diástole, al contraerse las aurículas, en este caso la aurícula izquierda, aumenta la cantidad de sangre que pasa al ventrículo, y por eso produce un aumento en el ruido o soplo que podemos auscultar con el fonendo. Sin embargo, si el paciente está en fibrilación auricular, como sabéis que la aurícula no se contrae ni se relaja, evidentemente no podemos tener ese aumento en la intensidad del soplo en la parte final de la diástole. Por lo tanto, eso sería la característica de la opción 5. Y la opción que habría que dar como incorrecta sería la 4, que habla de un cuarto ruido prominente. Y si recordamos, el cuarto ruido se produce por la contracción de las aurículas contra unos ventrículos poco distensibles. Si el paciente está en fibrilación auricular, por tanto, al no contraerse las aurículas no puede haber cuarto ruido,
ni prominente ni no prominente, porque no existe contracción auricular.